Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo. Un capítulo que es un poco oscuro en el sentido moral y que es un capítulo que nos va a presentar y se va a centrar en la persona de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob. Si ustedes recordarán, en la clase anterior hemos visto que la vida y el capítulo se centra en la persona de José. Hemos visto cómo los hermanos de José lo venden y cómo José es llevado a Egipto. Pero misteriosamente, aunque vamos a ver que no es tan misteriosamente al final del capítulo, el capítulo 38, luego de que José termina en Egipto, se centra ahora en otra persona. Es como si nos cortaran la historia de José y de repente nos introdujeran una historia que no tiene nada que ver con José y es la historia de Judá. Vamos a ver en el transcurso de este capítulo por qué el autor de Génesis, que es Moisés, nos introduce una historia que no tiene en cierto sentido nada que ver con lo que está pasando con la vida de José que dejamos en el final del capítulo 37. Este es un capítulo muy turbio, muy oscuro, que nos va a mostrar la inmoralidad del pueblo de Dios en este caso, pero también que nos va a mostrar una promesa muy importante que se va a cumplir en el futuro. Así que vamos a tratar de rescatar algunas cosas importantes en el texto y obviamente por falta de tiempo no vamos a poder sacarle todo el jugo que quisiéramos. Así que vamos a correr un poquito para poder acabar el capítulo 38 en su totalidad. Dicho esto, entremos al capítulo 38 de Génesis y veamos qué es lo que Moisés, el autor de este libro, nos sigue narrando o nos empieza a narrar en este capítulo. Miren el versículo 1. Dice lo siguiente: por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con una adulamita llamado Jirá. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa y la tomó por mujer y se unió a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sela. Judá estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Después Judá tomó una mujer para su primogénito. Esa mujer se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo a los ojos del Señor. Así que el Señor le quitó la vida. Y hacemos una pausa aquí porque tenemos que hacer varias pausas para detallar varias cosas importantes. Primero los primeros versículos. Judá se aparta de su familia y se va con un amigo, un adulamita llamado Jirá. Este es el primer error que vemos en el hijo de Jacob llamado Judá. Judá se aparta de la familia. Recordemos que ellos están viviendo en la tierra de Canaán. Lo que los rodean, por lo tanto, son cananeos. Judá se va con su amigo el adulamita y ve en su visita a él a una mujer cananea, a la cual Judá toma por esposa. Acá encontramos una vez más uno de los errores más claros dentro de los primeros capítulos del libro de Génesis y sobre todo en la totalidad del libro del Génesis. Mezclarse con mujeres cananeas. Ese es un problema que nosotros ya hemos visto, por ejemplo, en Esaú y que le trajo grandes consecuencias. En este caso lo estamos viendo en Judá. Y yo creo que algo importante que deberíamos rescatar esta mañana es que Judá comete varios errores aquí. No solamente se mete con una cananea, se mezcla con una cananea que no era parte del pueblo de Dios, que era alguien que adoraba ídolos falsos, sino que él se aleja de su familia para él tomar esposa. Ustedes recordarán que una de las cosas que hemos hablado es que en la cultura del cercano Oriente Medio, como en la cultura de Abraham, era normal y era la norma que el padre fuera el que te diera la esposa, no que tú tomaras tu propia esposa. Esa era la norma. Judá no hace eso. Judá se sale de los parámetros y Judá toma su propia mujer. En este caso una cananea. No es Jacob el que le consigue esposa a Judá, sino él mismo lo hace. Y él se aleja de su familia para tomar a esta esposa cananea y tener sus hijos. Tiene 3 hijos. El primer hijo se llama el segundo hijo se llama Onán y el tercer hijo se llama Sela. Esos son los 3 hijos que Judá va a tener con esta mujer cananea. Primer principio importante que nosotros deberíamos aprender de él, y es el siguiente: cuando nosotros nos alejamos del pueblo de Dios, de la familia de Dios, vamos a ser más propensos a poder tomar decisiones equivocadas que no las tomaríamos si estuviéramos y permaneciéramos junto a la familia de Dios. ¿A qué me refiero? Es común para nosotros a veces ser cristianos
que quizás sí vamos a la iglesia los fines de semana, los domingos, y nos reunimos con el pueblo de Dios para alabar a nuestro Dios. Pero en el transcurso de la semana nuestra vida gira en torno a una vida muy desconectada del pueblo de Dios mismo. O sea, la familia en Cristo es una familia de una vez por semana. Una familia así no funciona bien. No tienes amistades cristianas, no tienes una familia que vele por ti, que te pueda aconsejar, a la cual tú puedas descargar tus cosas, a la cual tú puedas pedir consejo. Vives como desconectado, ¿no? La iglesia es un lugar al cual visitas el domingo nada más y luego tu familia en Cristo ni contacto tienes con ella. Yo creo que ese es un error que debemos evitar. Y una de las cosas que ustedes saben que siempre trato de promulgar es que la iglesia siempre sea un lugar familiar, que la iglesia sea una familia. No solamente que te llames familia, no solamente, sí somos familia, sino que realmente se vea en la práctica, que tú des el paso inicial para que tu iglesia local sea más familiar y por lo tanto no vivir separado de esa familia. Judá, en cierto sentido, la única influencia piadosa que podía tener, que es su familia, porque sirven al Dios verdadero, la ha dejado atrás. Y al dejarla atrás, ¿qué sucede? Se mezcla con una cananea. Esta mujer cananea obviamente va a ser influencia para sus hijos, porque son sus hijos. Ella ha crecido fuera del pacto de Dios, ella no sabe nada acerca de esta relación con Dios que han tenido Abraham, que han tenido Isaac y que ha tenido el Jacob, el suegro de esta mujer. Ella ha vivido adorando ídolos falsos. Por lo tanto, ¿qué piensan ustedes que van a aprender sus hijos? Sus hijos van a aprender las mismas prácticas que su madre, porque es obvio que el hijo pasa más tiempo con la madre que con el padre. Es así de claro y así de lógico. Por lo tanto, es lógico ver que el primer hijo, al cual Judá le da a su esposa, que se llama Tamar, cometa algo aborrecible a los ojos de Dios. Nos dice el texto que cuando Judá tiene sus 3 hijos, Judá sí, creo que aprende de su error y le da le da una esposa a su hijo. Esta esposa se llama Tamar. Pero ¿qué hace dice que no es agradable a los ojos de Dios. La tradición judía nos dice lo siguiente, que se casó con Tamar, pero simplemente la veía como un objeto sexual. No la veía como alguien a la cual querer darle una descendencia, querer perpetuar su descendencia. Y esto fue aborrecible a los ojos de Dios, porque Dios lo que siempre quiso es que tú te multiplicaras y que la nación de Israel como tal creciera. Pero este hijo, obviamente con influencias de la madre que no es del pueblo de Dios, que es cananea, aborrece tener una descendencia, ve a su esposa Tamar como un objeto nada más y se acuesta con ella y por eso Dios le quita la vida. Acá vemos otra lección importante para seguir avanzando y la lección es la siguiente, que tenemos que tener cuidado quiénes son los que influencian a nuestros hijos. En el caso de Judá, su primer hijo obviamente tiene la influencia directa de su madre, que su madre es una cananea. Obviamente está reflejando ese corazón lejano a Dios que su madre también ha tenido. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros podamos orar para que las influencias que tengan nuestros hijos en nuestra casa y fuera de ella sean influencias que los guíen a temer a Dios y a honrarlo, y no todo lo contrario. Y yo creo que Judá sí hace bien. Pienso que aprende de su error quizás, porque la tradición judía también nos dice que Tamar sí era una mujer que amaba a Dios y que era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé, no era descendiente de Canaán. Por lo tanto, lo más probable es que Tamar sí tenía un trasfondo, en cierto sentido, que honraba al Dios verdadero. Así que Judá hace algo bueno, le da una buena esposa a su hijo Lamentablemente por la influencia familiar que tiene, desprecia y corrompe ese regalo que su padre le ha conseguido de tener una buena esposa. Acá podríamos decir lo siguiente, una de las cosas que nosotros debemos anhelar para nuestros hijos es que ellos puedan tener buenas familias, familias que honren a Dios, familias que busquen a Dios y que nuestros hijos o nuestras hijas puedan conseguir esposos o esposas conforme al corazón de Dios y ayudarlos a que ellos tengan ese pensamiento de querer anhelar una familia como la que nosotros le podemos moldear en la casa. Que por ejemplo en mi caso mi hija pueda decir yo quiero tener un esposo así como mi padre trató a mi madre. Primero tenemos que ser buenos ejemplos y buenas influencias dentro de la casa para que ellos anhelen tener una familia igual. Y también yo creo que es lo fundamental, es orar para que nuestros hijos y nuestras hijas en el futuro puedan anhelar y ellos también puedan orar por esposos o esposas conforme al corazón de Dios.
Yo creo que la influencia que nosotros le podamos dar dentro de nuestra casa y también velar para que la influencia que tienen fuera de la casa sea conforme al corazón de Dios va a ser muy importante y muy radical para su crecimiento. En el caso de el primer hijo de Judá, la influencia que él tiene dentro de la casa no es buena, porque Judá, al alejarse de su familia, al tomar decisiones sin sabiduría, sin temor de Dios, se casó con una cananea. ¿Qué esperabas? ¿Que una cananea te iba a criar un hijo temeroso de Dios? En la vida, pues. Y eso es lo que sucede. Así que muchas veces nuestros pecados traen consecuencias. Y esto lo pagan nuestros hijos. Así que acaba de morir por haber tenido una influencia negativa en su vida. Haber crecido sin temor de Dios. Y ahora Dios le quitó la vida. Ahora vamos a ver qué sucede con el segundo hijo. Con el segundo hijo se llama Onán. Así que vamos a ver qué pasa con él en los siguientes versículos. Déjenme ver. Entonces, versículo 8, dice lo siguiente. Entonces Judá le dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Levanta una descendencia para tu hermano. ¿Por qué Judá le dice esto a Onán? Porque era común en la cultura de esta época que si tu hermano mayor había fallecido sin haber dejado descendencia y moría, o sea, había fallecido, moría obviamente, y no dejaba descendencia, tú tendrías que casarte con la mujer de tu hermano, o la ex mujer de tu hermano, vamos a ponerlo así, y el primer hijo iba a ser descendiente de tu hermano. Esta ley se conoce como la ley del levirato. Así que Judá le dice, según la cultura de la época, ¿sabes qué, Onán? Cásate con Tamar, porque tu hermano ha muerto, no ha dejado descendencia, para que tú le levantes descendencia a tu hermano. Así que esto era lo que culturalmente sucedía. Esto para nosotros nos puede parecer raro, pero para ellos no. Así que era lo normal, era lo cultural que ellos tenían que hacer. Así que Onán se va a casar con Tamar. Vamos a ver qué pasa a continuación. Versículo 9. Como Onán sabía que la descendencia no sería considerada suya, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se allegaba a la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Este hecho le desagradó al Señor y también a él le quitó la vida. Bueno, Onán, según la tradición judía, como les conté, hace lo mismo que su hermano fallecido, que su hermano Y por lo tanto, Onán, para no darle descendencia a su hermano, cada vez que se acuesta con Tamar también la ve como un objeto, simplemente lo hace fuera de ella. Y eso hace que no pueda tener hijos. Y eso le desagrada a Dios y Dios le quita la vida. Dato importante es que Onán también hace eso no solamente para no dejarle descendencia a su hermano, sino también para él tener más porción de la herencia. Porque adivinen que cuando Judá falleciera, iba a dejar una herencia. La herencia iba a ir para el primogénito, el doble, que era luego para Onán y luego otra parte para Sela. Pero si no tiene descendencia, adivinen para quién va a ir la doble porción. Va a ir para Onán. Así que Onán se aprovecha de eso, no quiere dejar descendencia a su hermano y solamente utiliza a Tamar como un objeto sexual, nada más. Para que vean cómo está de corrupto el pensamiento de estos hijos de Judá, porque Judá se casó con una cananea. Ahí vemos los resultados y Dios le quita la vida. Ahora, algo que yo he visto muchas veces en las redes sociales y también en ciertos comentarios bíblicos, es que a veces se usa este pasaje para decir de que la planificación familiar es aborrecible delante de Dios y que uno no debería utilizar preservativos, por ejemplo, dentro del contexto familiar. Y mientras salgan hijos, tú tienes que aceptarlos porque vienen de parte de Dios. Y usan este pasaje para decir eso. Mira, Onán no quiso tener hijos y por lo tanto Dios le quitó la vida. Por lo tanto, cada vez que tú, sea de una manera o de otra, no tienes descendencia, Dios lo ve como algo malo y te estás cometiendo el pecado de Onán. La respuesta a este argumento es una negativa rotunda. Onán no muere por una planificación familiar. Onán muere porque él no le quiere dar descendencia a su hermano. Onán muere porque él quiere más herencia para él. No porque, en cierto sentido, no está teniendo hijos por planificación familiar con Tamar. Así que son contextos completamente diferentes. Si nosotros leemos y vemos a la luz de la Escritura la cantidad de hijos que la gente tuvo, obviamente ellos tenían cierta planificación familiar. Si vemos el caso de Noé, por ejemplo, Noé solamente tuvo 3 hijos y vivió un montón de años. Por lo tanto, Noé tuvo planificación familiar. Así que Dios no es contrario a la planificación familiar y no podríamos utilizar este texto para enseñar eso. Sería una mala interpretación bíblica utilizar el pecado de Onán
como una enseñanza de que la planificación familiar es pecado. Así que tengamos cuidado con una interpretación así. Bueno, Onán murió. Vamos a ver a continuación qué sucede. Ahora viene el tercer hijo. El tercer hijo se llama Sela. Vamos a ver qué pasa con él. Versículo 11. Dice lo siguiente. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Y es que pensó, no vaya a ser que también él muera como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó a vivir en casa de su padre. Acá Judá tomó una decisión en base a una superstición, porque Judá está diciendo, bueno, él murió, ahora Onán se casó con ella, Onán se murió, lo más probable es que si le doy a Sela, también se va a morir. O sea, yo creo que el problema está en la mujer. Yo creo que Tamar se está matando o algo está pasando, esta mujer está maldita. Eso es lo que más o menos Judá está pensando. Por eso le dice, mira, quédate viuda hasta que Sela crezca un poco más y luego yo te lo doy por esposo. Y Tamar regresa a su casa, obviamente a vivir de la dote que se le había dejado cuando ella se casó con y a esperar que Sela crezca al tiempo que Judá cree conveniente para que se case con ella. Pero obviamente esto Judá lo está haciendo a propósito porque ya no quiere darle uno de sus hijos. Es más, su último hijo a Tamar, porque dice, no, esta mujer está maldita, lo va a matar. Pero todo el pecado ha girado en torno a sus hijos, no en el caso de Tamar. Y acá hay un principio que también se ve mucho en la realidad del día de hoy y que tenemos que tener cuidado. Es un principio que siempre lo veo mucho, sobre todo en las noticias. Los padres a veces somos ciegos del pecado de nuestros hijos. Repito, los padres a veces somos ciegos del pecado de nuestros hijos. Judá le está echando la culpa a Tamar. No dice, bueno, es que mi hijo es alguien que aborrecía a Dios. Y Onán también. Por lo tanto, están muertos por su propio pecado. No, él echa la culpa a la mujer. Y a veces los padres somos así. Noten esto, y disculpen si los ofendo, pero sus hijos, como los míos, son pecadores. Nuestros hijos tienen la inclinación a irse al mal, porque son pecadores al igual que nosotros. Así como nosotros tenemos la inclinación muchas veces de irnos hacia el mal, nuestros hijos también lo tienen. Por lo tanto, no pienses que tu hijo es un angelito, que todos sus pensamientos son buenos, que nunca falla, que nunca miente, que siempre te dice la verdad y que siempre esté inclinado al bien. No tengas esa idea equivocada. La idea correcta es que tus hijos, al igual que tú, tienen luchas, tienen tentaciones y pecan. Por lo tanto, tenemos que tener una buena perspectiva de quiénes son nuestros hijos. Nuestros hijos son pecadores que merecen y necesitan una instrucción nuestra para guiarlos por los caminos del Señor, para que toda su senda y toda su vida la pongan a los pies de Jesús. Y nosotros debemos ayudarlos a modelar eso y a enseñarlos a que tienen que depender del Señor. Porque si ellos caminan solos, van a ir siempre en la dirección del mal. Siempre se van a inclinar hacia ese lado. No, Horacio, pero mi hijo no es malo. Yo no estoy diciendo necesariamente que tu hijo sea un malévolo. Te estoy diciendo que tu hijo, por el pecado que hay en nosotros, siempre va a tener la inclinación, al igual que nosotros, de irse en la dirección contraria, porque somos así. Eso lo podemos ver en nuestra vida. Por lo tanto, quítense la venda de los ojos de pensar de que sus hijos son lo mejor del mundo, en el sentido de que nunca pecan. ¿Okay? Porque yo veo a mi hija como una niña que yo amo con todo mi corazón, yo estoy muy agradecido con Dios, pero mi hija es una pecadora. Mi hija hace unos berrinches que una persona que es un angelito no lo va a hacer. La pueden escuchar de tanto en tanto meterse unos gritos porque tenemos que estar disciplinándola con el tema de los berrinches que ella tiene. O sea, ella quiere ser la diosa de esta casa. Eso es una realidad. Y eso va a suceder con todos los hijos, porque todos nuestros hijos son pecadores. Por lo tanto, si tenemos una buena perspectiva de quiénes son nuestros hijos, vamos a poder guiarlos correctamente, vamos a poder corregirlos cuando tienen que ser corregidos, vamos a poder aconsejarlos correctamente cuando tienen que ser aconsejados. Pero si nos cegamos a nosotros mismos y vemos a nuestros hijos como que no tienen ninguna falla, vamos a equivocarnos en nuestra crianza. Porque siempre vamos a decir, bueno, mi hijo no es así, ¿no? Todos los demás están yendo en esta dirección, pero mi hijo se mantiene firme, mi hijo no es así. Un ratito. Entiende que tu hijo te puede mentir, entiende que tu hijo va a pecar y que tú tienes que aconsejarlo y ser buen modelo para él. Que quede bien claro eso para nosotros esta mañana, porque es un engaño que vemos un montón de veces. Lo vemos, por ejemplo, cuando hay personas que sus hijos lamentablemente llegan a ser delincuentes y cuando la policía va a su casa a buscarlos, ¿cómo sale la madre? La madre sale a defenderlo con uñas y dientes, aunque la madre sabe de que su hijo es un delincuente y que la policía lo está buscando porque es un criminal. Pero la mamá está cegada en que su hijo él no es malo.
Y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿la mamá no se da cuenta? Y es que muchas veces nosotros como padres nos cegamos al pecado de nuestros hijos. Así que tenemos que tenerlo bien presente. Judá está haciendo eso. Judá dice, ay, bueno, la mujer debe ser una mujer que es una mujer maldita, ¿no? Y mis hijos han sido unos angelitos. Lo más probable es que Judá haya ido en esa dirección. Una actitud machista en su caso, pero también una actitud cegada del pecado de tus propios hijos. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y lamentablemente, yo sé que hay un montón de texto más que podríamos abarcar, pero, ¿saben qué? Hemos volado en tiempo. Y yo quería acabar el capítulo de hoy, pero no lo vamos a acabar porque ya voy 20 minutos de live, de enseñanza, de devocional. Y yo creo que esto mejor lo dejamos para mañana, marcando varias pautas, ¿ok? Porque no voy a poder acabarlo en 25 minutos, porque hay bastante texto, hay varias cosas que tienen que pasar en la narrativa, porque Tamar va a tomar decisiones equivocadas también en los siguientes versículos. Y Judá también. O sea, vamos a ver varias cosas que van a pasar en los siguientes versículos que tú dices, oye, ¿este es el pueblo de Dios? ¿Este es el hijo de Jacob? ¿Este es el antepasado de Jesús? Y tú vas a decir, esto es imposible. Pero la Biblia nos presenta el panorama clarísimo del ser humano. El ser humano, si se descuida, se corrompe terriblemente. Y Judá, como ustedes han podido ver desde los primeros versículos, al alejarse de su casa, al alejarse de la influencia espiritual que podría tener, mezclarse con una cananea, ha ido en una dirección que va en declive. Sus hijos han terminado de una manera y con un pensamiento equivocado por casarse con una cananea. Judá se niega a pensar de que sus hijos son el problema y que Tamar es el problema. Y cuando hemos visto el pecado grande que encontramos en sus hijos en estos versículos. Así que quiero terminar el devocional. En cierto sentido es un devocional que llama a la exhortación de que nosotros primero tenemos que velar para nunca alejarnos del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios y cultivar la familiaridad como iglesia. Yo sé que es difícil porque vivimos en una época muy individualista. Yo soy muy individualista y a mí me gustaría vivir encerrado en mi casa y en mi oficina y punto. Mi esposa lo sabe y mis amigos lo saben. Pero yo tengo que luchar por quitar y cortar eso, porque somos una familia en Cristo. Y dentro de la familia en Cristo nos vamos a poder proteger, aconsejar y servir mutuamente. Así que es importante eso. Lo segundo que hemos visto es que tenemos que velar por ser una buena influencia dentro de nuestra casa y que también nuestros hijos tengan una buena influencia fuera de nuestra casa. Porque están a nuestro cuidado, son nuestros hijos. Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Así que debemos velar de ser buenos modelos y también de que ellos tengan buenos modelos afuera. Y por último, como lo hemos visto, no cegarnos al pecado de nuestros hijos. Nuestros hijos son pecadores al igual que nosotros. Y si tenemos una buena perspectiva de quiénes son nuestros hijos, vamos a poder educarlos, disciplinarlos con amor y ayudarlos a depender del Señor día y noche. Eso está. Yo no estoy diciendo de que vean a sus hijos como personas malévolas. Estoy diciendo que simplemente tengan una concepción correcta de que sus hijos son igual de pecadores que ustedes y que puedan criarlos en el temor del Señor. Porque para poder criarlos en el temor del Señor tienen que conocer sus debilidades, para ayudarlos a que ellos encuentren la fuerza en sus debilidades a los pies de Cristo. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que les haya servido de edificación. Espero que se haya podido entender bien el consejo que estoy dando, porque a veces se malinterpreta. Yo sé que el tema de padres con hijos es bien delicado y que la mayoría de personas se ofende cuando uno toca estos temas. Por eso generalmente yo en temas familiares trato de aconsejar cuando alguien me pide a mí el consejo. Yo no intervengo. Si veo algo, yo no digo nada. Si alguien me pide consejo, yo se lo doy. Pero es un pasaje que habla claramente de temas familiares y por eso tenía que tratarlo esta mañana con ustedes. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.